Muy buenos días, el tema de hoy es hacedores. Vamos al libro de Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores. ¿Cómo aquí el apóstol Santiago nos habla a usted y a mí? ¿Cómo debemos ser hacedores? Pero hacedores de la palabra. Es que mire que aquí hay algo muy importante, que no tan solamente oidores. Vamos a la iglesia, escuchamos el sermón, la palabra. Algunos, no, esta predica excelente, me llegó al corazón, algunos me llegó al alma. No, realmente lo que me está pasando a mí, el pastor habló del tema precisamente que yo estoy viviendo. Pero mire que la persona sale de la iglesia y se le pregunta cuál fue el tema que se habló en el pastor, el tema principal. No se acuerda. ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue el texto bíblico? No lo tiene en cuenta. Precisamente ¿por qué? Porque es que muchas personas son que vienen a ser oidores. Y oidores porque no trabajan la palabra. Muchas personas, incluso hay personas que llevan tiempo asistiendo a la iglesia, son prácticamente oidores. ¿Por qué oidores? Porque no estudian, no meditan, no leen la palabra. Solamente cuando se lee la palabra, un texto bíblico o el tema que explican en la iglesia o la reunión que usted asiste, solamente lo ve allá. Pero volvemos a verlo la otra semana, cuando tengamos reunión. Si es el domingo, es una persona dominguera. Si va el sábado, una persona solamente los sábados. Entonces solamente se convierte en una persona oidora. Por eso es que no hay un cambio en la persona. Porque cuando miramos en la palabra dice que deben haber frutos de arrepentimiento. Pero también debe haber cambios en la persona. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y muchos dicen, es que yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana. Es que yo llevo asistiendo a la iglesia. Sí, bueno, pueda que usted asista, pero de pronto es una persona que ocupar una silla más. Alguien más que va y calienta silla el fin de semana o el día que tiene reunión, pero realmente no se ve un cambio porque son oidores. Pablo, aquí Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No engañan al pastor, no engañan a la comunidad, no engañan a la congregación, no engañan a la familia. Nos engañamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra no cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque como lo habla el Señor Jesucristo, esa palabra es esa palabra que cayó en el camino, la semilla que fue sembrada en el camino, ¿es cierto? Entre pedregales, entre espinos. Y así la palabra viene entre la persona y no avanza, no evoluciona. Porque si esa semilla no se abona, no se trabaja, ¿cómo podrá dar fruto? Pero si la palabra, usted y yo solamente somos oidores, no hace ninguna función. Y la persona puede decir, sí, yo creo en Cristo, sí, yo creo en el Señor, Dios me va a hacer el milagro, Dios me va a sanar, Dios me va a restaurar. ¿Qué promesa le dio Dios? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál palabra usted está leyendo? ¿Qué estás llevando a la oración? ¿Cuál es la palabra que está llevando a la oración? Ninguna. Entonces no hemos cambiado para nada y seguimos siendo oidores. Y oidores porque no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación en lo que usted y yo estamos esperando. Entonces solo somos oidores, solamente oidores. Pero aquí el Señor nos manda a usted y a mí que no solamente debemos ser oidores, hacedores, que es lo que nos habla el tema de hoy. Por eso, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ya que aquí ilustra diferentes tipos de cosas que nos habla Santiago. Y es que la palabra, lo siguiente, el versículo nos lo revela. Por eso lo dice el versículo 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué es lo que pasa? Mire que usted, por ejemplo, se considera en su rostro, en el espejo, su rostro natural, pero lo olvida. Algunos tienen presente, oiga, me falta un corte de cabello. Las mujeres de pronto me falta arreglarme las cejas, me falta ponerme pestañas. De pronto la persona, mira, me pongo a aplicarme una crema para que no se me note de pronto una mancha, de pronto una cicatriz. Las mujeres de pronto lo miran cómo hacerlo. El hombre mirará como que el cabello lo tiene muy largo, como que ya me falta corte de cabello. Pero de pronto en el camino va pensando, hoy tengo que ir donde el peluquero, hoy voy donde el barbero a arreglarme la barba porque como que la tengo descuadrada. Bueno, eso lo pienso durante el día. ¿Por qué? Pero aquí lo dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Se olvida cómo era, precisamente porque no se acuerda de la palabra.
En la mañana salió, se peinó y ni siquiera sabe si de pronto un viento que pasó, lo espelucó, iba sentado en el bus y fue al lado de la ventana y la ventana estaba abierta y llegó espelucado a su trabajo, pero no se dio cuenta, ¿cierto? Pero solamente se acordó que salió bien arreglado de su casa cuando entró a su alcoba, al baño, bueno, al peinador, las mujeres, entonces se miró cómo quedó y estaba muy bien. Así es en la palabra. Entonces, oidores olvidadizos, y es precisamente por eso no somos hacedores, porque no vamos a la fuente de lo que nos quiere decir el Señor. Y es una reflexión que nos hace aquí el apóstol Santiago, porque el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley de la libertad, que es lo que nos está hablando aquí el apóstol Santiago, ¿cierto? Y lo dice en el verso 25, más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, prácticamente, si usted escuchó, pero algunos yo veo que toman apuntes, inclusive llevan una agenda, otros llevan una libreta, llevan un cuaderno, otros hacen apuntes en su tablet, en su celular, hacen unos apuntes, pero quedaron muy bonitos. Allá, llegan a la casa, llegan al trabajo, y ya que han arrumado el cuaderno, lo volvemos a desempolvar a los 8 días que tengamos reunión para seguir apuntando. Pero no repasó, no estudió lo que vio allá, pero no tiene un itinerario para estar leyendo la palabra, para que sea hacedor de la palabra. Por eso es que el Señor nos está llamando a usted y a mí, que no es tiempo de ser oidores, sino hacedores. Hay tantas personas que están viviendo dificultades, problemas, circunstancias adversas, sentimientos, frustraciones, luchas, algunos con pensamientos de suicidio, otros con enfermedades, otros con opresión, otros con abandono, otros con engaños, otros con traición. Pero mire que decimos, es que yo voy a tal iglesia. Algunos tienen muy claro a qué denominación pertenecen. Algunos dicen, yo llevo tanto tiempo en el evangelio. Otros dicen, yo llevo tanto tiempo en el cristianismo, ¿cierto? Pero no hay fruto. ¿Por qué? Porque no es hacedor, porque no trabaja, no medita la palabra, y está rodeado de personas llenas de conflictos, llenas de problemas, llenas de circunstancias, llenas de adversidades, pero ni siquiera tiene una palabra para darle. Inclusive hay algunos que le dicen, busque de Dios, busque de Dios. ¿Cómo así que busque de Dios? Si usted cuánto lleva en la palabra, cuánto tiempo lleva asistiendo a determinada denominación que usted dice, y cómo no tiene una palabra para esa persona, cómo no tiene una palabra para decirle, mire, esto Dios lo viene buscando es por esto y por esto. En una palabra, ve, aquí está una palabra, Dios le va a hablar en tal salmo, Dios le va a hablar en tal versículo, en tal proverbio, Dios le tiene la respuesta, léalo porque Dios le va a la respuesta, o usted le lleva la palabra, mire, está la palabra, le hace este salmo, le hace este proverbio, le hace este versículo. Yo sé que Dios le va a hablar ahí. Si usted de pronto no tiene como esa habilidad para hablarle a la persona las cosas de Dios, entonces llévele la palabra. Algunos inclusive trabajan como citas bíblicas que le tienen en la mano, entonces le dan una cita bíblica, pero ni siquiera hacemos eso. Ni siquiera algunos dicen, no, busque de Dios. Mire, a mí me pasó eso, yo busqué de Dios y me fue bien, pero eso no es la respuesta. La respuesta es que usted le lleve una palabra, le lleve una respuesta a esa persona, porque esa persona le dice, no tengo plata, mire que no tengo cómo pagar el arriendo, ¿cómo hago? Usted le dice, no tengo, le puedo prestar tanto, va a tal persona le a prestar, pero usted no le dice, no lo deja ahí hablando solo, como que no se hace el desentendido. Pero entonces si la persona viene pidiéndole un consejo, esa persona necesita es de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos suplirles a las demás personas, pero ni siquiera le damos una palabra. Dele una palabra a esa persona, porque inclusive el Señor Jesucristo, cuando muchos venían por necesidades, el Señor Jesús les daba una palabra, vete y no peques más, inclusive les decía el Señor Jesús, cierto, inclusive le daba la sanidad, el Señor le daba la restauración, había un cambio en la persona, pero ya dependía de la persona, pero el Señor cumplía en ser un hacedor. El Señor nos está llamando a usted y a mí para ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Es ahí donde realmente cumplimos un propósito en el Señor. Ese propósito es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Por eso el que mira atentamente, el hacedor reforzará la verdad en su mente mediante la acción, ya que el hacedor se centra en comprender y en meditar las escrituras y luego aplica las verdades de ellas a su vida, cada circunstancia, cada situación que está pasando o está viviendo, ya que en un sentido mucho más amplio la palabra nos enseña y nos refiere al evangelio que aquí nos habla Santiago y la llama de la perfecta ley de la libertad. Y mire que esa libertad solamente se encuentra a través de las escrituras, cuando realmente somos hacedores. La verdad, esa palabra que usted me dio es la que yo necesitaba hoy. No, mire, yo venía muy estresado, muy angustiado, desesperado con esta circunstancia que estoy viviendo, pero esa palabra que usted me da me conforta, me transforma, me renueva. Entonces mire que uno te cuenta que la palabra siempre cumple una función en la cual usted y yo le damos. Es el Espíritu Santo que entrega la palabra, ya que los oyentes de la palabra son aquellos que han escuchado lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Pero sin embargo el mensaje del evangelio tiene su pleno impacto cuando usted y yo nos arrepentimos y creemos
tenemos que lo que nos lleva a una vida transformada, es decir, no somos solamente oidores, sino también que somos hacedores de la palabra, que tenemos el conocimiento de la revelación, pero también buscamos cada día más cómo el Señor nos dé ese entendimiento, pero también debemos ser hacedores, permitiendo que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestra vida diaria, pero también viviendo a lo que hemos oído, lo que hemos escuchado atentamente. Por eso aquí dice que somos oidores, pero algunos son oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque esos oidores son dispersos, son distraídos. Pero luego le clamo, le pido al Señor que aumente cada día más y más los hacedores en la palabra, pero que nos dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación a la luz de las Escrituras, en la dirección del Espíritu Santo, en su entendimiento en Cristo Jesús.